días a todos. Tenemos con nosotros al presidente interino de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré. Buenos días, señor Traoré. Hola. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Acaba de terminar la segunda cumbre Rusia-África. ¿Cuáles han sido, en su opinión, los resultados de estos 2 intensos días? Buenos días. Gracias por brindarme la oportunidad de expresar mi opinión en este formato. Hemos asistido a la cumbre. Estamos satisfechos con sus resultados. Son positivos porque estaba previsto estudiar las perspectivas de nuestros países y de nuestras relaciones con la Federación de Rusia. Y las perspectivas son buenas en muchas esferas. Usted tuvo un encuentro con el presidente Vladimir Putin en formato bilateral. ¿Qué conclusiones extrajo de ese diálogo? Discutimos en formato bilateral nuestros problemas particulares, incluida la seguridad, la defensa y la situación económica, porque la economía y el desarrollo de las infraestructuras van de la mano. Podemos decir lo mismo sobre la economía y las cuestiones de seguridad. Abordamos estos temas en general. ¿Llegaron a algún resultado concreto que pueda compartir con nosotros? Resultados concretos. Nuestro problema más acuciante ahora mismo es el equipamiento militar. Estamos concentrados en ello. Esperamos poder entrar en acción en breve. En cuanto a los resultados, eso es todo. Hablaremos de estos temas más adelante, pero quisiera preguntarle lo siguiente. Hace poco hizo una declaración y dijo que el pueblo de Burkina Faso apoya la operación militar especial que inició Rusia. ¿Podría concretar un poco? Claro, el pueblo puede expresar su opinión. La gran mayoría, como dije, apoya la operación militar rusa. Pero no deberíamos obsesionarnos con eso, porque cualquier guerra es algo malo. No hay guerras buenas. Mientras la gente esté muriendo, no tendrá nada de bueno. Incluso nosotros siempre repetimos que querríamos que los terroristas que nos atacan depusieran las armas y que reinara la razón, porque estamos matando a gente joven. Pero si no quieren deponer las armas, no tenemos elección. Tendremos que luchar contra ellos. Pero esto no nos deja indiferentes, porque el pueblo de Burkina Faso lleva 8 años sufriendo. Todos los días muere gente, pero desde que emprendimos acciones, quiero decir, estamos decepcionados con el comportamiento de ciertas personas y tenemos sentimientos encontrados. En cuanto al armamento, no logramos... Algunos países prácticamente nos han cortado el acceso al mundo exterior. Tenemos las manos atadas y constatamos tristemente que desde ese lado llegan muchas armas que por desgracia se ponen en uso. ¿Están decepcionados porque es algo que hacen algunos de sus actuales o de sus antiguos socios? Sí, algunos de nuestros antiguos socios. Hay que decirlo claro. Estamos muy decepcionados porque no nos dan ni un proyectil, mientras que están ayudando a otros países que están luchando por su soberanía. ¿Por qué no ayudarnos a nosotros también? Y lo más triste es que estas armas llegan a nuestro territorio y acaban en manos de los terroristas. Pero no sé por qué medios. Me gustaría que todo esto terminara de inmediato. En la propia cumbre lo dijeron los representantes de la mayoría de los países africanos. Tienen la intención de ayudar a buscar una solución en una mesa de negociaciones, pero sabemos que una de las partes no está dispuesta a dialogar, así que se hace complicado. Es bastante lógico, porque los medios también están librando una guerra persiguiendo sus intereses. Es lógico. Pero nos da pena otra cosa. ¿Quién acabó con nuestros ejércitos? Denunciamos que se impongan programas estructurales a los países. Así, el presupuesto para nuestro ejército se redujo casi a 0. Lo perdimos todo. Ya no tenemos ejército. Llevaban 20 años preparando lo que está ocurriendo ahora. Estamos bajo el peligro constante del terrorismo. Seguimos sin tener un ejército. Y lo hicieron las mismas personas que ahora nos acusan de no tener fuerzas armadas. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Ahora queremos reconstruir el ejército para poder hacer frente a dicha amenaza. Es el momento. Debo reconocer que resulta bastante complicado hacerlo, ya que el ejército estaba desorganizado, pero sabemos lo que hacemos. Podríamos decir que nuestra causa toma forma, ya que el mero hecho de haber logrado una organización en los destacamentos, imponer una unidad orgánica y una capacidad de afrontar las crecientes amenazas, pienso que no está mal. Los demás pueden decir lo que quieran, ya que está en curso una guerra informativa. Cuando atacan los terroristas no se le da mucha publicidad, como si no pasase nada. Pero cuando nosotros logramos la victoria, de repente surgen voces sobre los derechos humanos y demás. Es una guerra que ellos han desatado. ¿Tiene esa guerra informativa de la que habla alguna repercusión en la opinión pública, en la población? Pienso que la mayoría de la población lo entiende sin problemas, pues es precisamente ella la que la sufre antes que nadie.
Pero también debemos destacar que el colonialismo ha dejado huella. En nuestro país tenemos muchas personas influenciadas por los medios de información occidentales y que desacreditan a las Fuerzas Armadas, a los combatientes de su propio país. Es una lástima que hagan esto ciudadanos de Burkina Faso. Por eso tenemos la gran tarea de cambiar esa mentalidad colonial que aún se nota en algunas personas. Personas dispuestas a servir a sus amos, como si fueran esclavos. O sea, ¿eso sucede incluso dentro del país? Por supuesto, en nuestro país hay personas relacionadas con los medios de comunicación occidentales, incluso algunos corresponsales que trabajan para ellos, siendo africanos. Saben muy bien lo que pasa, pero cuentan lo que quieren. Ellos cuentan lo que les viene en gana, aunque los africanos saben lo que sucede en realidad. Es penoso. Si hablamos de esta guerra informativa, de las circunstancias en los medios de comunicación, ¿cómo ve la llegada a África de los medios de comunicación rusos que transmiten otra opinión? Querríamos que hubiera unos medios de comunicación que mostrasen la verdad de lo que sucede. Por ejemplo, algunos medios afirman que los militares violan los derechos humanos. Pienso, sin embargo, que ellos, ante todo, defienden el derecho a la vida, ya que se sacrifican para que los civiles vivan. Cuando la gente muere en algún lugar, allí van los militares. Los soldados, como nadie, defienden el derecho a la vida, un derecho fundamental. Pero si los medios rusos dicen la verdad sobre esta guerra, les esperamos. Evidentemente no congeniaremos con los que pretendan mentir. Su objetivo es confundir a la población, enfrentarla a nosotros para hacer realidad sus oscuros objetivos. No lo permitiremos. Realmente no lo permiten, ya que hay canales y emisoras cuya emisión fue clausurada. Por supuesto, y así será si cualquier medio de comunicación se desvía de la realidad. Y me refiero no solo a los medios extranjeros, sino también a los nacionales. Saben que en este caso serán sometidos a la censura. En Europa es igual. Si no están de acuerdo con lo que publica uno u otro medio de comunicación, paralizan y clausuran ese medio. Pienso que vuestros medios de comunicación rusos también lo han vivido, ¿no es así? Sí. Por eso no permitiremos que ellos difundan su propaganda entre nosotros. La población de nuestro país tiene derecho a recibir una información verídica y se censurará allí donde tenga que censurarse. Vale, usted es un presidente de transición. ¿Cree que la situación en el país se estabilizará a tiempo para que las elecciones puedan celebrarse en los plazos previstos? Esperábamos terminar con esta situación lo antes posible. Debemos reconocer que no hemos podido hacer que las cosas fueran más sencillas, por desgracia. Y como ya dije, creemos que el enemigo está consiguiendo cada vez más armas por parte de terceros. No paramos de decir que nuestras fronteras son violadas constantemente. No sé por qué hay tanto movimiento aéreo, pero todo indica que se trata de entregas de suministros. Debemos detener esto para poder enfocarnos en otra cosa. Aparte de que la situación actual exige unas elecciones, también hace que sea más complicado realizarlas. Si queremos que la guerra termine, será necesario que la gente abandone estos juegos. Todo depende de ellos. Es decir, hay que resolver primero el problema de la seguridad. Sí, porque tenemos que acabar con el principio de que las elecciones solo se celebran en la capital. Necesitamos que los candidatos de Burkina Faso vayan y hablen de sus programas electorales en todo el país, en los pueblos, que digan lo que van a hacer por la gente. Necesitamos que la gente de Burkina Faso pueda elegir a quién votar. Si nos fijamos en las estadísticas de las anteriores elecciones en el país, resultan muy tristes. Si votan solo 3 millones de los 24 totales, no considero que sean unas auténticas elecciones. Esto no refleja la voluntad del pueblo. ¿Qué porcentaje del territorio de Burkina Faso está bajo control actualmente? En cuanto al porcentaje, no me gusta hablar de porcentajes, ya que si nos enfocamos en ellos, podríamos decir que se puede ir a una zona que la gente considera roja en este momento, asentarse allí y luego resaltar que no es verdad. Así que diría que no hay ninguna zona de Burkina Faso donde no haya posibilidad de asentarse, pero no queremos devolver a la población a ciertas zonas porque no queremos que haya gente infiltrada entre nosotros y que esto cause víctimas. Es una guerra de guerrillas. Porque las amenazas son precisamente cambiantes. Muy cambiantes. Es una guerra de guerrillas, por eso hay aldeas liberadas cuya población no devolvemos a ellas. Tenemos que esperar. Muchas otras son repobladas porque nos concentramos en terminar el trabajo en una zona antes de ir a otro lugar, incluso por si alguien quiere dividirnos. Entiendo. Pues eso. Por lo tanto, es importante desarrollar la infraestructura civil, por ejemplo las carreteras, como usted ha mencionado, para facilitar la movilización de tropas, pero también para que la población civil pueda desplazarse fácilmente, a salvo de los atentados terroristas. Claro, las carreteras son muy importantes. Estamos trabajando en ello, tanto en el ámbito militar como en el de infraestructuras.
especialmente para un país sin salida al mar, como el suyo. ¿Cuáles son las rutas más importantes para su país? Las rutas más importantes, todas las carreteras nacionales de un modo u otro. Nos gustaría que todo estuviera asfaltado. De hecho, creemos que si podemos asfaltar tantas carreteras como sea posible, se reducirá en cierta medida el impacto del terrorismo. Hay territorios que se han convertido en enclaves aislados en los que se producen mercancías, pero no hay forma de transportarlas. Por la falta de infraestructura civil. Exactamente. Y es lo que decepciona a la gente. Se han sublevado y esperamos poder utilizar estas vías. Aunque hoy los terroristas nos impiden utilizar las carreteras, lo haremos. Lo conseguiremos y todos se beneficiarán. Tal vez algunos depongan las armas y vuelvan a sus asuntos. Esto es algo muy importante. Me gustaría tocar otro tema. Recientemente, usted recibió en Ouagadougou a una delegación de los BRICS, de los que se ha hablado mucho últimamente. ¿Qué puede ofrecer concretamente el grupo BRICS a Burkina Faso? Efectivamente, les hemos recibido y además nos hemos reunido aquí. En cuanto a los BRICS, hay muchas áreas prometedoras. Este grupo está formado por muchos inversores de varios países. No se trata solo de los 5 países miembros de los BRICS, porque hay otros países que están colaborando sin ser miembros de facto a día de hoy. Se trata de los inversores que vienen a visitarnos. Hablamos sobre algunos sectores clave y avanzamos en muchos aspectos. Estamos hablando acerca de la sanidad, la industria, la minería, la agricultura, entre otros temas, incluso de la infraestructura civil. Nosotros determinamos nuestras preferencias. Con los BRICS nosotros fijamos nuestras prioridades y nos ayudan a encontrar socios que puedan invertir en determinados sectores. En marcos determinados por ustedes. Claro, en marcos determinados por nosotros. Somos muy tajantes en el sentido de que ya no admitimos que nos concedan préstamos o inviertan de tal manera que no nos permita acabar con la pobreza. Ya hemos elegido, hemos colaborado con las organizaciones que quieren invertir, pero nosotros decidimos qué es lo necesario para nosotros. Si invierten, lo hacen acorde a nuestros intereses, algo que asegura el provecho para nuestro pueblo. En relación a la seguridad alimentaria, durante la primera sesión plenaria de la cumbre Rusia-África, Vladimir Putin habló de la transferencia de tecnología, que es lo que solicitan los países africanos para poder desarrollar su propio sector agrícola y para poder conseguir la autosuficiencia en el futuro, incluso, según el presidente ruso, para poder convertirse en exportadores. Por supuesto, esto aún está muy lejos, pero Rusia se ofrece a ayudar a los países africanos en esta cuestión. No está tan lejos, solo depende de nosotros. Hablamos de esto antes porque son temas muy importantes para mí, y el presidente Putin ha sido muy claro al respecto. Aquí se produce mucha maquinaria agrícola, y por eso creo que es bueno que nos den grano. Es algo muy bueno, pero también queremos producirlo. Aquí hay muchas fábricas que producen maquinaria agrícola y además también producimos fertilizantes. Así que nosotros también vamos a ser productores de grano. Incluso puedo decirles que tenemos una planta de producción que hemos puesto en marcha y ahora podemos desarrollar fosfatos en nuestro país para producir fertilizantes. Así que queremos convertirnos en un gran productor y poder exportar. Porque tenemos la suerte de que en nuestro país se puede cultivar casi de todo, incluso trigo. De hecho, nuestro trigo crece bien, pero lamentablemente no lo cultivamos. El problema está en la infraestructura. Sí, eso es. Por cierto, acerca de la declaración que hizo usted en la cumbre, cito textualmente, ¿por qué seguimos aceptando ayuda humanitaria cuando tenemos la capacidad de alimentarnos y ser autosuficientes? Es eso a lo que se refiere, ¿verdad? Claro. Ese es el objetivo. Sí, ese es el objetivo. No necesitamos, como diría el capitán Thomas Sankara, ayuda que nos haga seguir siendo dependientes. No podemos permanecer para siempre en situación de necesidad. Somos conscientes de la situación humanitaria actual. Los países nos proporcionan alimentos, entre otras cosas, pero queremos poder dar más de nosotros mismos y por eso queremos producir. No podemos recibir donaciones eternamente. Porque al fin y al cabo significará ser dependientes. Sí, es por todas esas ONG, esa es la cuestión. Esto se hace para que vivamos gracias a las ayudas que recibimos, en un estado de mendicidad crónica. Desde el punto de vista económico no podemos seguir así. Necesitamos que la gente vuelva a trabajar. Debemos mecanizar la agricultura, tenemos mucho potencial. Por cierto, durante el foro precisamente hemos escuchado palabras tales como soberanía y asociación mutuamente beneficiosa. ¿Es esto realmente lo que quieren ahora los países africanos? Sí, mucha gente habla sobre ello, pero tenemos que hacerlo realidad. Hacerlo realidad. La soberanía es algo bueno, pero no se puede hablar de soberanía mientras se tiende la mano para pedir comida. La autosuficiencia alimentaria es muy importante para nosotros, los africanos.
Cuando hablamos de una situación en la que un padre de familia llega a casa por la noche y no tiene nada que darle a su hijo para comer, no hay dignidad en ello. No es digno que su mujer no tenga nada que cocinar. No hay dignidad cuando no puedes conseguir comida por ti mismo. Y en cuanto a la soberanía, tenemos que luchar para ser autosuficientes. Eso es lo que me gustaría transmitir. Por supuesto que nos darán alimentos, pero debemos ser autosuficientes. Así que la soberanía es algo bueno. Hablamos de una asociación mutuamente beneficiosa, pero las condiciones deben ser claramente definidas. Por ejemplo, decimos que no queremos exportar nuestras materias primas. Nosotros producimos soja, sésamo y cacahuetes, que son productos oleaginosos, pero ya no queremos exportarlos de esta forma. Lo que queremos es procesarlos y exportar el aceite, consumir una parte y exportar el excedente. Con valor añadido. Por supuesto. De lo contrario, exportamos materias primas. Por ejemplo, fíjense en nuestros frutos secos, que son de muy buena calidad y ahora están presentes en todas partes. Este es un recurso natural. Los exportamos todos los meses, pero hay otras personas que con ellos fabrican chocolate a muy buen precio, incluso fabrican productos para mujeres, cosméticos, etc. Deberíamos detener esto y hacerlo por nuestra cuenta. Señor Traoré, gracias por responder a mis preguntas. Gracias. Gracias por estar con nosotros.